Hola, ¿cómo estás? Soy Cecilia Ventrice, médica dermatóloga. Te invito a disfrutar conmigo de un nuevo episodio. Hoy, desenmascarando el acné, verdades y mitos, junto a mi colega, la doctora Mónica Noguera. Hoy estamos con una invitada muy especial para mí, una queridísima amiga, la doctora Mónica Noguera. Ella es médica dermatóloga de la Universidad de Buenos Aires, es la coordinadora de la sección de acné en CEMIC y también coordina el curso de acné en la Sociedad Argentina de Dermatología como posgrado. Así que, Moni, te doy la bienvenida y muchas gracias por venir hoy a hablar de este tema tan importante. Un placer para mí haber sido invitada y que podamos tener este espacio para difundir información, creo, tan importante. Tan importante y un poco que nos acerque también a una mirada optimista, ¿no? Porque creo que el valor de estos podcasts va a ser o sea, el de poder alentar al paciente, a la población general que se acerque, que consulten, que la mayoría de las patologías hoy tienen solución o por lo menos acompañamiento y la verdad es que evolucionan muy bien. Y un poco ligado a esto te quería preguntar, hacer la primera pregunta, y es si es una patología, que ya sabemos que no, pero me gustaría escucharte a vos que me expliques si es exclusiva del adolescente o qué es esto que está pasando, que hay mujeres e incluso hombres adultos que presentan la patología. Sí, es así, como decís Ceci, en realidad como para introducir al tema, recordamos que el acné, que es realmente tan frecuente, pero ¿qué es el acné? Es un problema de la piel que básicamente es inflamación que es crónica, es decir, que se extiende a lo largo del tiempo, meses, años, y que afecta una parte que es normal de la piel, que es la unidad pilosebácea, que está formada por el pelo y la glándula sebácea. Y como decías recién, si bien la mayoría de los casos que vemos y tradicionalmente se pensaba que era propio del adolescente por las hormonas, por la pubertad, hoy vemos cada vez con mayor frecuencia adultos, que les decimos adultos con acné, aquellos que persisten o que aparecen con acné después de los 25 años. En realidad no sabemos realmente si es una mayor frecuencia, mayor incidencia le decimos, de acné en la adultez, o es que consultan más porque quieren verse mejor. Y bueno, se ha estudiado a ver por qué es que puede ser que haya más frecuencia, y lo que se plantea es que más allá de los factores clásicos que hemos estudiado a lo largo de los años acerca de cómo se genera el acné, que se va dilatando el poro, se va tapando, hay microorganismos que van creciendo, que van inflamando, hay más sebo, que da más inflamación, hay otros factores a los que estamos expuestos a diario que pueden influir en forma negativa en la piel, en este caso favoreciendo el acné. Estrés, contaminación, alimentación, sol, medicaciones que tomamos, anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces es importante desde nuestra consulta, cuando los pacientes vienen a nosotros, poder interrogar, preguntar acerca de estos factores y intentar enseñarle estrategias para reducir el impacto de estas medidas sobre la piel. Totalmente, es como que hoy por hoy se habla mucho de este abordaje integral, ¿no? Antes era como que por ahí nos enfocábamos, porque así también habíamos estudiado y nos habíamos enseñado, y a medida que por suerte la medicina va avanzando, se entiende que somos un todo y que el abordaje tiene que ser integral y que muchas veces, incluido el estrés y muchos aspectos psicológicos que hacen Y que bueno también esto que se empiece como a verbalizar un poco más y que se abra esto de, por ahí una mujer estaba toda su vida con acné y bueno, ya está, y no se consultaba por eso. Es como aprender a convivir con una presión arterial alta, es como que no debería ser así, ¿no? Claro, uno como tiende a normalizar algunas Exacto. cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, o muchas veces vienen la familia, un papá y un adolescente y dicen, bueno, tiene acné, es normal. Bueno, sí, que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Entonces, démosle la oportunidad a ese pacientito que viene o pacientita de hasta mejorarle la calidad de vida, porque tenemos como un espectro muy amplio de acné. Pueden ser pacientes o personas con acné que tengan pocas lesiones en la cara, otros que tengan un montón de lesiones en la cara, otros que tengan en el tronco, pero a cada uno le afecta o le puede afectar en forma totalmente diferente. Entonces,
tampoco subestimemos a esa persona que viene con pocas lesiones de acné porque quizás esté sufriendo significativamente. Entonces, tenemos algunas estrategias desde nuestra parte, desde dermatología, para intentar reducir ese estrés y en caso de que sea insuficiente, desde medidas de mindfulness, sugerir, ¿no? Meditación, yoga, etc. Si eso no es suficiente, obviamente trabajamos en equipo, los podemos también interconsultar con los especialistas en salud mental. Y la verdad que es muy interesante el tema de la conexión que hay, ¿no? Entre el cerebro y la piel. En realidad, y el intestino también. Sí. Entonces, se genera todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en donde el estrés, por el que todos o prácticamente todos padecemos en distinto grado, en algunas personas genéticamente predispuestas, ese estrés se traduce en producción de distintas mediadores o neuromediadores que pueden impactar y dar más inflamación y más acné. Y a su vez, ese acné, que en general ocurre en zonas muy visibles, muy visibles, les puede generar más ganas de tocarse la cara, más ansiedad, más, no sé, trastornos en el estado de ánimo, totalmente. Depresión, hermetismo. Hermetismo. Son pacientes que vienen a la consulta y muchas veces están mirando para abajo porque les da vergüenza, les baja la autoestima, o sea, un impacto importante, en algunos casos, no en todos, de la calidad de vida tienen. Y es importante también abordarlo. Sí, absolutamente. A mí me pasa que a mí me gusta dividir, sobre todo porque yo considero que hay dos etapas en el acné. Está la etapa donde vos consultás por la angustia de tener las lesiones y después está la segunda etapa, y acá viene la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento temprano, que es la segunda etapa de las cicatrices emocionales, las cicatrices en el alma, porque no solamente te queda cicatrizal la cara o el tronco, sino la cicatriz en el autoestima, en un montón de cosas que en definitiva después tienen un impacto en esa persona, en su relación, más allá de no tener el acné ya activo, ¿no es así? Mira, una chapa quiero meter porque viste que ahora está muy de moda todo esto, los pacientes empiezan a acceder desde muy temprana edad a la cosmética, a los cosméticos. Si bien eso va a ser parte de otro podcast, lo que quiero saber o lo que quiero comunicar es qué hacemos con esos preadolescentes, no el adolescente, esos 10, 12 años que empiezan con los puntitos negros alrededor de la nariz, que no es un acné, pero que como que uno que ya empieza a ver que se va para ese lado. ¿Qué tiene que hacer ese adulto responsable? Bien, el adulto también tiene que, ese papá o persona a cargo del niño, es importante considerar si ese padre tuvo o tiene antecedentes de acné severo. Si tiene antecedentes de acné severo o cicatrices de acné, ya nos está hablando de una predisposición genética que posiblemente tenga el niño de padecer un acné más inflamatorio, más severo, con más chance de tener a futuro cicatrices. No quiere decir que lo tenga, pero tiene que estar atento y consultar precozmente. Siempre lo más fácil y para sacarnos el peso a la población general, que no tiene por qué saber de todo, consulten a un especialista que les pueda orientar acerca de qué herramientas son útiles para esa persona en particular. Para los más pequeños y que tienen poquitas lesiones, que están empezando, lo ideal es una rutina básica de limpieza, con un limpiador suavecito, a veces hasta ni siquiera es necesario un hidratante, sí el protector solar, y si ya se empiezan a ver algunos comedones, se le puede agregar productos que son de venta libre, que le llamamos dermocosméticos, que no son drogas, pero que tienen activos eficaces, que no suelen generar irritación y que pueden empezar a ayudar a esas pieles con un acné incipiente, tipo, por ejemplo, ácido salicílico, zinc, niacinamida, etc. Moni, en relación a esto te quería preguntar, porque lo vengo preguntando así en todos los podcasts, ¿no? Me parece que es importante. En la primera consulta, ¿qué tiempo considerás que que es el necesario como para abordar todos estos temas, para entender, primero para conocer el estilo de vida del paciente, qué cosas pueden repercutir o no, para diagnosticar la severidad y el tipo de acné,
el tratamiento a elegir, digamos. O sea, es una consulta larga, la primera consulta del acné. Bueno, me causa un poco de gracia la pregunta porque es uno de los temas que abordé recientemente en algunas charlas en las que comparto con médicos y les pregunto justamente cuál es el tiempo promedio en el que tardan en un paciente con acné. Porque les digo, yo siempre me atraso con los pacientes. Porque es una consulta realmente larga, especialmente la primera. Yo por lo menos les doy entre 40 y 45 minutos, algunos más. No me doy cuenta, miro el reloj y he estado 1 hora con un solo paciente. ¿Y por qué? Porque les pregunto desde sus antecedentes familiares, especialmente el papá, la mamá, los hermanos han tenido acné, desde cuándo lo tienen, qué tratamientos han realizado, si tienen algún otro problema de salud en general, no solamente de la piel, porque quizás el abordaje, el tratamiento es diferente. También tengo que tomarme el tiempo de revisarlo en forma completa, no solamente ver la cara, siempre tenemos que revisarles, así que los pacientes tienen que estar preparados para que les desnudemos con los dos dermatólogos, estamos acostumbrados a hacer eso. Además del control de lunares general, tenemos que ver el escote, el tronco, ver si tiene pelitos de más, porque hay algunos pacientes que tienen acné que tienen un poco más de vello que lo normal, digamos, para el promedio. Y también eso puede modificar un poco los tratamientos que elijamos, si tiene cicatrices, ¿sí? Preguntarle cuántos tratamientos hizo previamente, cómo le fue en ese interim. Y bueno, muchas otras preguntas en relación a la alimentación, el estrés, cómo está durmiendo, todos esos factores de los que fuimos hablando previamente, a ver cuánto les afecta y cómo es que podemos modificarlos en ese paciente en particular. Hay que escucharlos, hay que ver todo lo que le decimos factores psicosociales, cuánto a ese paciente le está impactando en su vida, cómo le va en el colegio, cómo le va en el trabajo, tiene faltas por esto, y explicarle ya desde la primera consulta, a mí me gusta ya desde el inicio, que entiendan por qué se genera el acné, que no es su culpa, muchas veces piensan que es por falta de higiene o porque comieron mal. No, son distintos factores que quizás pueden contribuir a que tenga ese acné, pero digamos, la enfermedad en sí del acné es multifactorial y también es genética. Mucho tiene que ver los genes. Y por eso también lo primero que te dije es preguntar antecedentes familiares. Sí, y qué importante también desterrar un poco esto de la limpieza, ¿no? Porque a veces no es el mismo paciente, sino es la vecina o algún comentario que reciben, ni que hablar de las miradas, y vienen muy lastimados, ¿no? Los pacientes habiendo probado un montón de productos demasiado nocivos para la barrera cutánea, ¿no? Y empeorando obviamente el cuadro inflamatorio. En relación a lo hormonal, viste que ahora me parece que hay como un desconocimiento, se usa mucho la palabra acné hormonal para la mujer adulta. Y como que se pierde un poco el foco de la fisiopatología general del acné, ¿no? Entonces es como que, y como si el del adolescente no fuera hormonal, y creo que hay como una confusión ahí, ¿no? Y la frase en realidad que nos tiene que quedar, o el mensaje es, todo acné es hormonal. Las hormonas, como bien decías vos, Ceci, están siempre involucradas. Y lo que hoy sabemos es que no solamente los andrógenos, que son como las hormonas generadas por los órganos masculinos o por una glándula suprarrenal y también por la piel, son como las culpables de la generación de todo este complejo proceso que lleva a la generación del acné. Los andrógenos no son las únicas hormonas, hay otras hormonas relacionadas, como las hormonas generadas en el estrés, por ejemplo, y las hormonas relacionadas con algunos otros trastornos metabólicos, como por ejemplo la insulinoresistencia, como por ejemplo la diabetes, trastornos en lo que se llama el metabolismo de la glucemia o del azúcar, ¿sí? También, que es la hormona, no dije el nombre, pero es el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulino-símil tipo 1, que es una hormona parecida a la insulina y que también se ve relacionado con la alimentación, ciertos tipos de alimentaciones que son ricas en ultraprocesados, ricas en azúcares y ricas en lácteos, especialmente leches. De hecho, los pacientes mismos nos dicen, puede ser que el chocolate, las grasas o lo que sea me genere acné. Lo que siempre me gusta aclarar
y decir es que al día de hoy, y la evidencia que tenemos es que hay 2 grandes grupos alimentarios que tienen más solidez o más investigación acerca de que puede empeorar el acné. No es la causa, es un El factor que empeoramiento. exacerba. Sí, exacto. ¿Y cuáles son estos 2 grupos alimentarios? Los lácteos, principalmente las leches de todo tipo, descremada, entera, y los alimentos que son ultraprocesados o ricos en azúcares. Todo lo que es paquete, todos los dulces, aún Todo lo que también, nos rodea, ¿no? todo lo Porque que nos estamos rodea, llenos de sí, procesados. lamentablemente. Y esos 2 grupos alimentarios se asocian a la elevación de esta hormona Que mencionábamos. que mencionábamos, que es el factor de crecimiento de insulina símil tipo 1, y pueden favorecer los brotes de acné. Entonces, uno dice, bueno, ¿tratamos al acné con la alimentación? No como único tratamiento, siempre acompañando a todos los tratamientos o las terapias que uno como dermatólogo pueda recomendar. Y otra pregunta que le podemos hacer a esa persona es si nota que tiene en la vida diaria, si un alimento que consume le produce o le genera más lesiones de acné. Si se da cuenta de eso, que trate, obviamente, de reducirlo, de reducir su exposición. Esto de los alimentos también, ¿no? Cuánto estuvimos discutiendo si eran, si no eran, y después fuimos como desglosando. Que también es importante, me parece, el mensaje, no es que si vos dejás la leche o si vos dejás tampoco, es una enfermedad global, es una enfermedad que abarca múltiples, digamos, sitios en donde uno se tiene que ocupar, y entonces también un poco el mensaje, porque si no. Y en relación a la terapéutica, vos vas a elegir frente a un paciente algo que por ahí sea tópico o algo que sea sistémico, es decir, vía oral. ¿Y cómo acompañás al paciente en el proceso? ¿Cuándo revalorás ese paciente para ver si el tratamiento fue exitoso o no? En el medio le explicas por ahí que al principio puede empeorar, como para después ir mejorando. Yo siempre hablo de un puente, como que una vez que atravesemos ese puente juntas o juntos, ¿no? Porque el mensaje tiene que ser alentador. Sí, sí, y lo es. En la gran mayoría de los pacientes que logramos tener esa adherencia, que es el mantener ese tratamiento, tenemos éxito, ¿sí? Y entonces, ¿cómo abordo? Bueno, en primer lugar, se evalúa al paciente, se evalúa qué grado de acné tiene, qué extensión tiene, si le afecta solamente la cara o el tronco, qué tipo de lesiones tiene, si predominan los que se llaman comedones, que son como los barritos, o las lesiones que son más inflamatorias, tipo nódulos, quistes, si ya tiene cicatrices. Eso me permite orientarme a ver si doy solamente tratamiento local, tópico, o tratamiento sistémico, por boca, más allá de siempre valorar cuánto le afecta a esa persona, ¿sí? El impacto emocional, recalco, y también valorar si tiene cicatrices o no. Entonces, ¿Por qué? Porque ya empezás a claro, afrontarlas desde la primera consulta. sí, sí, absolutamente. Y uno, en ese paciente que ya tiene cicatrices, sabe que potencialmente ese granito, esa nueva lesión que tenga, puede generar una nueva cicatriz. Y también otra frase que me gusta mencionar, y al paciente se lo digo, es que sin acné no va a haber cicatrices. Entonces, seamos agresivos, pero en el buen sentido, tratando efectivamente y precozmente a ese paciente en particular. Y bueno, ¿cómo hago entonces? Por ejemplo, si le indico un tratamiento tópico, el tratamiento tópico de primera línea, o sea, local, son los retinoides tópicos, que hay de distintos tipos. En general, siempre les digo que es una terapia, un tratamiento que puede irritar, especialmente los primeros 20 días de uso. Entonces, las recomendaciones para intentar que eso no ocurra son, primero, que pongan poca cantidad, que la masajeen en toda la cara, no en el grano puntual, no cerca de los ojos, ni tampoco cerca de las comisuras, ni cerca de los surcos de la nariz, para que no se acumule y no irrite más. Eso que se lo aplique en forma alterna, una noche sí, una noche no, durante los primeros 15 a 20 días. Acompañado a eso siempre va una rutina, como decías, ¿no? Que muchos se limpian mucho la cara o usan exfoliantes, una rutina de cuidado
que sea gentil, noble, que sea gentil, noble, tal cual. que no irrite más la piel. Que el paciente medio que se queda con eso, ¿no? Porque de repente le decís, no vamos a usar esto que es secativo, ni vamos a usar esto astringente, no, al contrario, vamos a hidratar, vamos a mimar, vamos a, ¿no? Tal cual. Y son 3 cositas, 3 simples cosas. Un limpiador que sea suavecito, que uno no sienta que le está siendo como abrasivo a la piel, que tenga un pH cercano de la piel, que no te irrite más. Y eso en general le digo a la mañana, a la noche, y si sudan mucho después del ejercicio también que se laven otra vez, pero no más que eso. Después un humectante que restaure un poco todo ese daño que per se genera el acné en la barrera cutánea, sumado a el daño que puede generar los tratamientos que nosotros damos. Claro. Y posteriormente a eso, el protector solar, para reforzar la barrera, para disminuir el daño que te puede provocar la radiación ultravioleta y prevenir algunos efectos adversos. Por ejemplo, que se te manche más la piel. Por si hay inflamación, te pones al sol, se te puede manchar más la piel. Tiene que ser de amplio espectro y de alta protección. Cuando lo cito después de esos 15 días, si no lo irrita, le aumento la frecuencia a todas las noches, si es que lo tolera, y lo cito aproximadamente al mes. En general yo siempre le doy un contacto. ¿Por qué? Porque muchos, si bien siempre las recomendaciones se los doy por escrito o por WhatsApp o algún medio electrónico, algunos se olvidan, lo pierden y bueno, si les llega a irritar o les llega a pasar algo, ellos me contactan. Pero idealmente, tampoco como los tratamientos no son rápidos, los cito al mes para evaluar a ver cómo lo están tolerando y si lo están usando, ¿no? Ese es el problema del acné y de muchas enfermedades crónicas, que falla el seguimiento y otra la adherencia a los tratamientos. En relación ahora a algo que creo que nos atraviesa a todos y es el problema que estamos teniendo con las resistencias antimicrobianas, ¿no? Es decir, como traducido, los problemas que estamos teniendo por el uso indiscriminado de antibióticos en la población para enfermedades que no dejan de ser inflamatorias, que no son infectocontagiosas. Entonces, ¿en qué posición estás vos en relación a un tratamiento que se usó durante años, que son los antibióticos de tipo tetraciclinas para el acné? Si los seguís usando, si realmente los estás soltando por este problema que tenemos, si agregás probióticos. Los antibióticos, sí, el tratamiento antibiótico que se usa en acné y ha sido pilar de tratamiento durante todo este tiempo son las tetraciclinas, que hay distintas. La realidad es que los uso cada vez menos, los uso durante periodos cortos, en momentos en donde no puedo dar otra alternativa. Las otras alternativas, que en realidad no son alternativas, porque tienen indicación clara en determinados pacientes, son la isotretinoína y los tratamientos hormonales, en este caso sería para las mujeres, ¿no? Anticonceptivos orales o espironolactona. Siempre, si doy antibióticos, repito, los doy por periodos cortos, no más de 2-3 meses, y siempre estoy pensando en el plan B, es decir, en cómo sigo con ese paciente. Claro. Por todo esto que decís, no solamente genera resistencia antimicrobiana, sino que se asocia a otro tipo de infecciones, por ejemplo, candidiasis, por ejemplo, faringitis, ¿sí? Se ha asociado el uso prolongado de antibióticos a enfermedades del intestino, enfermedades inflamatorias intestinales y otros problemas. Por eso la tendencia es a el desuso de los mismos, Claro. ¿sí? A tratar de tener otras opciones. Y en cuanto a si uso o no probióticos, la verdad es que mi opinión hasta el día de hoy es que probióticos son muy buenos, no son dañinos para la salud, hasta donde sabemos, así que se pueden utilizar, pero en mi opinión y en mi experiencia, lo que primero hago es tratar de incentivar en mejorar la alimentación. Eso como primero, ¿sí? Como base. Y de ahí para arriba. Si la alimentación está mejorada, bueno, en todo caso, en esos pacientes que agregamos o complementamos. Exacto. Pero qué importante, ¿no? Porque en definitiva la alimentación te va a acompañar durante Siempre, los segundos que siempre. sigas respirando, Exacto. con lo cual si parte de ahí el ejercicio y todo lo que tenga que ver con un bienestar, ¿no? Global o integral para la salud del exacto, paciente. ¿Qué mensaje le darías vos, en definitiva, como para ir cerrando,
las opciones terapéuticas que hay, si realmente es alentador a la larga, si podemos y después ir probando, si hay recaídas, que en general no suelen ser tan graves como la primera consulta, pero puede pasar, pues es una enfermedad que te acompaña mucho tiempo, entonces si bien los tratamientos son muy óptimos, entonces ¿cómo lo manejás vos en consultorio? Mi consejo es, si una persona tiene acné, lo ideal es consultar al especialista que se dedica a esto, en este caso los dermatólogos o las dermatólogas. Sí, pero es importante, ¿no? Sí, Y inclusive sí. en equipo multidisciplinario que Por puede ser supuesto, con trabajamos cosmiatras, a mí me gusta mucho trabajar a la par de cosmiatras de confianza, ¿no? O sea, no, ginecólogos, endocrinologos, ginecólogos, nutricionistas, sí, absolutamente. sí, por supuesto. Entonces, estimularlos, incentivarlos a la consulta precoz, porque tiene sentido lo que creo que voy a decir, que siempre lo mejor es prevenir. Entonces, si uno lo aborda en forma temprana, como decía, efectiva, entonces vamos a tener menos chance de estas cicatrices que vos muy bien las describiste como no solo las físicas, las que vemos en la cara o en el tronco, sino las emocionales, ¿sí? Entonces, cuanto más rápido lleguemos a eso, evitamos todo el daño colateral que puede generar en la vida de esa persona. Y otra cosa muy importante que me parece clave resaltar es que el acné, como decíamos, es una cuestión crónica que nos puede acompañar mucho tiempo. La persona tiene que saber que el tratamiento va a ser diferente en las distintas etapas. Va a haber un tratamiento agudo del brote y un tratamiento de mantenimiento para evitar eso que llamaste recaídas, que son realmente frecuentes en algunos pacientes, que son más difíciles de controlar, pero que si uno los trata adecuadamente, bueno, esas recaídas vamos disminuyendo la chance de que ocurran, y si ocurren, esa recaída no va a ser tan importante como el brote previo que tuvo al inicio. Absolutamente. ¿Sí? Muchas gracias, Moni, No, por muchas estar gracias acá. a ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias. Hasta la próxima.